Una palabra que quiero sembrar en cada corazón y que creo que es muy importante para nuestras vidas. Y está relacionado a la fe. Y cuando hablo de fe, estoy hablando probablemente de lo más importante en la vida cristiana. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque sin fe no podemos ser salvos a través de nuestro Señor Jesucristo. No somos salvos por las obras, somos salvos por la fe en Jesucristo para realizar buenas obras. Andamos por fe y no por vista, dice la palabra. Por lo tanto, estamos hablando del fundamento, del cimiento, del elemento más importante en nuestra vida cristiana. La palabra más corta, pero la palabra más poderosa, que es la palabra fe. Pero al mismo tiempo tenemos que entender que a veces nuestra fe puede estar en peligro. Y si la fe está en peligro, corremos el riesgo de trastabillar, de no disfrutar, de caernos en la vida cristiana. Por eso hoy lo que quiero enfatizar y fortalecer es este tema: cuando la fe está en peligro. En el libro de Primera de Timoteo, en el capítulo 6, versículo 12, dice lo siguiente. Voy a repetir, Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 12. Preste mucha atención. El apóstol Pablo, hablándole a su discípulo Timoteo, dice así: pelea la buena batalla de la fe. Fíjese cómo comienza este versículo. Lo voy a leer de nuevo. Pelea la buena batalla de la fe. Haz tuya la vida eterna, a la que fuiste llamado, por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos. Aquí está hablando de la fe como aquel que fue el iniciador de poder entrar en la vida eterna, en la vida de Timoteo, y que fue basada en una declaración, dice, admirable declaración que hiciste de fe delante de muchos testigos. Pero lo que más me llama la atención es la primera frase de este versículo. Pablo le está diciendo a Timoteo y a cada uno de nosotros hoy: pelea la buena batalla de la fe. Existen 3 batallas en la vida cristiana. 3 batallas. Ahora, para que haya una batalla, tiene que haber siempre un enemigo, ¿verdad? Si no, no hay batalla. ¿Cuáles son estas 3 batallas en la vida cristiana? La primera es la batalla contra el diablo, la batalla contra Satanás. Una batalla que nosotros tenemos ganada no por nuestros méritos, sino que porque Jesús lo derrotó en la cruz del Calvario y nosotros somos participantes, beneficiados de esa victoria del Señor Jesucristo. Por lo tanto, la batalla contra el diablo la ganamos a través de Jesús en la cruz del Calvario. En el libro de Colosenses, en el capítulo 2, en el versículo 15 dice así: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¡Wow! Tremenda declaración. ¿Sabe? Cuando Jesús moría en la cruz del Calvario, yo creo que Satanás había organizado una gran fiesta, una gran celebración en el infierno. ¿Por qué? Porque pensó que muriendo Jesucristo en la cruz del Calvario lo había absolutamente derrotado. Pero Jesús en la cruz del Calvario, todo lo contrario, en lugar de estar siendo derrotado por Satanás, lo que estaba haciendo era derrotando a todo principado, a toda potestad, al mismo diablo y a todas las huestes de maldad. Lo estaba derrotando en la cruz del Calvario. Estaba derrotando el plan que tenía Satanás de la destrucción de toda la humanidad. Y dice la Biblia, en el versículo que leímos, los exhibió públicamente. ¿A quién? A los principados y potestades.
Esta es una imagen muy interesante, porque es la imagen en la antigüedad. Cuando un general volvía de una batalla y había salido triunfante, había ganado en esa batalla, se organizaba un gran desfile por la avenida principal de la ciudad, donde toda la ciudad se amontonaba, se agolpaba para dar gritos de victoria y felicitaciones al general. El general entraba con su caballo esplendoroso, detrás de él venían todos los oficiales, y al último del desfile venían encadenados y hasta medio zaparrastrosos todos los oficiales del ejército que había sido derrotado, y se los exhibía públicamente para que todo el pueblo se burlara de ellos porque habían sido derrotados. Esta es la imagen de la exhibición pública. Y dice la palabra del Señor que cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, ¿qué hizo? Los principados, las potestades de maldad fueron exhibidas públicamente como grandes derrotados de esta batalla. ¿Cuántos dicen gloria a Dios a eso? Por lo tanto, la batalla contra el diablo la ganamos porque Jesucristo los derrotó en la cruz. Y en Apocalipsis capítulo 12, versículo 11 dice: y ellos, ¿quiénes son ellos? Los cristianos, la iglesia. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Primera batalla ganada. Primera batalla que no tiene que asustarte contra Satanás y huestes espirituales de maldad. Primera batalla que por los méritos de Jesús y el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario somos ganadores. La segunda batalla que tenemos en la vida cristiana es una batalla contra el pecado. ¿Y cómo vencemos en esta batalla? En esta batalla vencemos a través del arrepentimiento. Cuando pecamos, cuando nos equivocamos, cuando erramos, vencemos arrepintiéndonos, confesando al Señor y creyendo en el poder de la sangre de Jesús. En el libro de Primera de Juan, capítulo 1, versículos 7 y 9, dice así: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y escuche ahora, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por lo tanto, todos nos equivocamos, todos pecamos, todos erramos. Todos enfrentamos esta batalla contra el pecado, tarde o temprano, a veces más seguido, con mayor asiduidad, otra vez con menor asiduidad, pero todos, nos guste o no, querramos o no, enfrentamos esta batalla contra el pecado. Y la única manera que tenemos de poder vencerlo es cuando nos arrepentimos de lo que hicimos, de lo que dijimos, confesamos al Señor esta situación, nos apartamos de ese pecado y creemos que la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario es suficiente para perdonarme, para limpiarme y quitar la culpa de mi conciencia. Segunda batalla la podemos ganar a través de la sangre de Jesús, el arrepentimiento y la confesión. Y la tercera batalla que tenemos en la vida cristiana es la batalla de la fe. Y esa es la que quiero referirme en esta hora. Si hay una batalla, se presupone que tenemos enemigos que tenemos que conocer y tenemos que vencer. ¿Cuáles son los enemigos de la fe que tenemos que conocer y vencer? Y sabe, no son externos. Los enemigos son internos, están dentro nuestro, están en nuestra actitud, están en nuestra creencia, que ahora quiero describir rápidamente. Cuando nuestra fe corre peligro, en primer lugar, cuando no comprendemos el significado de ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Cuando no entendemos la dimensión que esto implica.
En el libro de 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura, es nueva persona. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Este es un versículo tremendo y poderoso y es revelador. Si alguno está en Cristo, si alguno aceptó a Jesús como el Salvador y Señor de su vida, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas en nuestra vida. Cuando aceptamos a Jesús como el Salvador y el Señor de nuestra vida, fuimos creados de nuevo. No es solamente una experiencia espiritual, no es un concepto religioso. No es el hecho de ser parte de la iglesia porque yo recibí a Jesús como el Salvador. No es solamente el tener mis pecados perdonados. No es únicamente tener el acceso y la entrada al cielo cuando deje esta tierra. Sino que hablamos aquí de un nuevo nacimiento, un nuevo comienzo, donde dejamos de ser criaturas de Dios para transformarnos en hijos de Dios. Y Dios pasa a ser nuestro Padre. Entramos a la familia de Dios. Tenemos una relación íntima, una comunión maravillosa con el Señor. Somos creados por Dios, somos amados por Dios, somos herederos de Dios. Y cuando no comprendemos la dimensión maravillosa de esa nueva criatura que somos en Cristo, que empezamos todo de nuevo, entonces nuestra fe está en peligro. Es un nuevo comienzo. Lo viejo ya pasó, todo es nuevo. Esto es como aquella casa que está media derruida, derrumbada, que está allí a mal traer, que no se puede habitar muy bien ahí. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que derribar toda esa casa y vienen las palas mecánicas de la municipalidad y rompen toda la casa, la derriban, ponen cimientos nuevos y se empieza a construir una casa nueva. De la misma manera es cuando dice la palabra que las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas en nuestra vida cuando aceptamos a Jesús como el Salvador y Señor de nuestra vida. ¿Qué significa eso, pastor? Que ya no disfrutamos lo que disfrutábamos antes de conocer al Señor. Que no queremos hacer las cosas erradas que hacíamos antes de no conocer al Señor. Que nuestros valores cambian, que nuestro criterio para la vida cambia, que nuestro comportamiento mejora porque se va adecuando a la voluntad de Dios, porque queremos ver lo que a Dios le agrada y de esta manera vivir de esa forma. Y cuando uno comienza a tener esos cambios, realmente eso se transforma en la clave para evitar la derrota de ser dominado por el pasado. Hay cristianos que su fe está siendo tambaleada, que está siendo mortificada, porque no están entendiendo que ser una nueva persona en Cristo es un nuevo nacimiento y el pasado les sigue atormentando, el pasado les sigue lastimando, el pasado les sigue influenciando en su vida. ¿Se da cuenta qué peligro corre la fe? Por desconocer el significado de ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Mire, yo creo en la sanidad interior, claro que sí. Pero cuando hay un cristiano que necesita todos los meses y todos los años sanidad interior, su fe está siendo derrotada. ¿Cuántos me entendieron? Digan amén. Por lo tanto, nuestra fe puede correr peligro en la batalla de la fe cuando no comprendemos el tremendo significado que es ser una nueva criatura en Cristo. Yo empecé de nuevo, usted empezó de nuevo y su pasado no puede ya atormentarlo ni aplastar su fe porque es una nueva persona en Cristo Jesús. Lo segundo que yo veo es que nuestra fe corre peligro cuando no comprendemos nuestra posición y nuestra condición en Cristo.
Yo tengo que saber cómo Dios me ve a mí. No es tanto cómo yo me veo, sino cómo Dios me ve. ¿Qué es lo que Dios me da? ¿Qué derechos me ha otorgado el Señor en mi vida? ¿Cuál es mi condición en Cristo? ¿Cuál es mi identidad en Cristo? Si usted lee el Nuevo Testamento, va a encontrar expresiones tales como en Cristo o en Él. Esta expresión aparece aproximadamente 140 veces que están relacionadas al mismo concepto. Yo le sugiero que cuando usted las lea, las subraye en su Biblia o tome nota en algún lugar de estos versículos. Léala, pero memorícelo también, créalas, disfrútelas, marque su Biblia, escríbalo en algún lugar, porque esto le va a marcar lo que usted es en Cristo Jesús y lo que usted tiene en Cristo Jesús. Y si usted no comprende quién es en Cristo y no comprende lo que tiene, el beneficio que tiene en Cristo, puede vivir una fe bastante arrugada, una fe prácticamente sin influencia en su vida. Déjeme dar un ejemplo. Romanos capítulo 8, versículo 1. No hay condenación para los que están en Cristo. Wow, tremenda verdad. No voy a ser condenado por el Señor. ¿Por qué? Porque estoy en Cristo. Otro ejemplo, Romanos 8:35. Somos más que vencedores. Nadie nos puede separar del amor de Dios. Verdad tremenda en Cristo. ¿Qué soy? Más que vencedor. ¿Frente a qué? A cualquier situación y circunstancia que la vida me presente, aún las más difíciles, aún las más graves, las más dolorosas, las más insoportables. Usted puede leer todo allí el pasaje y se va a dar cuenta diciendo, wow, esto es tremendo. Pero luego termina diciendo, frente a todo esto, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó en Cristo Jesús. ¿Se da cuenta cómo cambia la fe? Cómo en lugar de ser una fe que está en derrota cuando paso problemas, que está en derrota y tristeza cuando estoy en momentos de angustia, cuando tengo un problema grave, en lugar de estar aniquilado por la batalla de la fe, cuando yo refuerzo esta palabra y sé quién soy y lo que tengo en Cristo, yo venzo en la batalla de la fe. Otro ejemplo, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿De dónde viene la fortaleza? En el Señor. ¿Qué puede enfrentar? Todo. ¿Por qué? Porque dice la palabra. Todo lo puedo en Cristo, porque la fuerza viene de Él. No es mi fuerza, no son mis argumentos, no es mi punto de vista, no es mi experiencia, es en Cristo. ¿Cómo cambia, verdad? Colosenses 2:14, estoy completo en Cristo. No necesito más nada. No necesito más nada. No es Cristo y es solo Cristo, y eso me da el hecho de estar completo para vivir una vida plena, una vida abundante. Por lo tanto, mi fe corre peligro en la batalla si yo no comprendo o no sé cuál es mi posición y mi condición en Cristo Jesús. En tercer lugar, la fe puede estar en peligro cuando no comprendemos nuestro derecho de usar el nombre de Jesús. En el libro de Hechos, capítulo 3, Pedro y Juan iban al templo para orar y encuentran allí un cojo de nacimiento que pedía limosna y le pide limosna a Pedro. Y Pedro le dice, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Fíjese, no tengo ni oro ni plata, no tengo otro recurso, no tengo cómo ayudarte, pero tengo lo más importante, que el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y todo cambió para la vida de ese cojo, porque pegó un salto y comenzó a andar.
En el libro de Juan, capítulo 14, versos 13 y 14 dice: cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Hay poder en el nombre de Jesús. Y mi fe puede ser derrotada o debilitada cuando no comprendo la dimensión y no sé usar el poderoso nombre de Jesús. Juan 16, versículos 23-24: en aquel día ya no me preguntarán nada. Ciertamente les aseguro que mi Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán para que su alegría sea completa. Hay poder en el nombre de Jesús para sanar los enfermos. Hay poder en el nombre de Jesús para echar fuera a los demonios. Hay poder en el nombre de Jesús para declarar bendición de Dios sobre las vidas de los que nos rodean. Los discípulos usaron el nombre de Jesús y usted y yo estamos autorizados a usar el nombre de Jesús para que su fe no se debilite, para que su fe no esté derrotada. En cuarto lugar, cuando la fe corre peligro, cuando no creemos en el poder de Dios. Por ahí decimos y hablamos del poder de Dios, pero en lo más profundo no creemos en el poder de Dios. Jesús de Nazaret, allí usted ve en el libro de Marcos capítulo 6, estaba en su propia región, en su propio territorio, y dice: no pudo hacer milagros allí. ¿Por qué? A causa de la incredulidad de ellos. No creían en el poder del Señor. Por lo tanto, no acontecían milagros. La falta de fe limita el poder de Dios sobre nuestras vidas y sobre aquellos a los cuales podemos ministrar. Jesús le contestó: andan equivocados porque desconocen las Escrituras y el poder de Dios. Por lo tanto, podemos aplacar nuestra fe, derrotar nuestra fe, permitir que sea pisoteada cuando no creemos en el poder de Dios. Y en quinto lugar y por último, perdemos la batalla esta de la fe cuando dudamos de las promesas de Dios. Fíjese en Marcos capítulo 11, versículos 23 y 24, dice: les aseguro que si alguno le dice a este monte: quítate de ahí y tírate al mar, creyendo sin abrigar la menor duda de lo que dice sucederá, entonces sucederá. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Hay promesa de parte del Señor, y cuando yo dudo de esa promesa de parte de Dios, mi fe se debilita y yo pierdo esa batalla. En un momento determinado Jesús estaba con sus discípulos y una multitud, y antes de se separa y les dice: ustedes vayan un poquito adentro del mar, y él despide la multitud y se va a orar. A la noche vuelve y ya estaban casi por la mitad del lago, y Jesús comienza a caminar sobre las aguas. Claro, lo ven de pronto los discípulos que estaban en la barca y empezaron a atemorizarse y empezaron: es un fantasma. Y Jesús le dice: no tengan miedo, soy yo. Y Pedro le dice: Señor, si eres tú, dime que yo baje y que vaya donde tú estás. Entonces Jesús le dice: bueno, ven. Y Pedro baja, es decir, creyó en lo que Jesús le había prometido, que iba a ir hasta donde estaba él. Y cuando baja, empieza a caminar sobre las aguas, pero de pronto empieza a mirar al costado las nubes, las olas, empieza a ver el viento que soplaba, empieza a distraerse con las cosas de alrededor y se empieza a hundir. Señor, sálvame, le dice Pedro. Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sujetó y lo reprendió y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Yo te dije que vinieras, pero dudaste.
y se empezó a hundir. Por lo tanto, cuando dudamos de las promesas que Dios ha sembrado en nuestros corazones, nuestra fe se debilita. Mi querido, 3 batallas en la vida cristiana. Contra el diablo está ganada. Está ganada, ya Jesús en la cruz lo derrotó. Contra el pecado está ganada, si confesamos, nos arrepentimos y creemos que la sangre de Jesús nos limpia, está ganada. Pero la batalla de la fe, vencemos en esa batalla cuando reconocemos que somos una nueva persona, que el pasado ya no nos puede perseguir más, que el pasado no nos puede detener más, no nos puede esclavizar más. Somos una nueva persona en Cristo. Cuando comprendemos nuestra posición, nuestro lugar en Cristo. Lea las 180 veces que aparece en Cristo, en Él, y se va a dar cuenta que lo que Dios nos ha dado en Cristo es tremendamente poderoso y maravilloso. Cuando usamos el nombre de Jesús, vencemos en la batalla de la fe, porque ministramos con poder y ministramos con autoridad. Cuando no dudamos del poder de Dios, a veces, oramos, declaramos poder de Dios, pero adentro en el corazón dudamos. Por lo tanto, cuando no dudamos y decimos, sí Señor, lo prometiste, lo vas a cumplir porque tú no eres hombre para mentir, y le creemos al Señor, entonces estamos ganando en la batalla de la fe. Y cuando no dudamos en sus promesas, ¿qué es lo que Dios te ha prometido? ¿Qué has sembrado en tu corazón? No tengas nunca dudas de eso, para que tu fe se fortalezca. Porque todo aquel que ha nacido de Dios vence al mundo. Esa es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Primera de Juan capítulo 5, versículo 4. ¿Cómo estás en tu vida de fe, mi querido? ¿Cómo estás en esta batalla de la fe? ¿Qué áreas necesitamos reforzar? O quizás conocer, porque Dios puede haber dado luz a nuestro corazón en esta hora. Lo cierto es que todo está para ganar. Todo está listo para ser un vencedor. En la vida cristiana no estamos para ser derrotados, sino para estar de victoria en victoria en nuestra vida de fe. Nos ponemos todos de pie. Quiero que cierres tus ojos por un instante en esta hora. ¿En qué área de tu fe estás débil? ¿En qué área de tu fe sentís que estás necesitando vencer porque no lo estás logrando? ¿Qué es lo que el Señor siembra en tu corazón en esta hora para reforzar tu fe y poder vencer en la batalla? A veces enfrentamos cosas que son imposibles humanamente, pero aunque lo sean para usted o para mí, no lo son para Dios, porque para Dios no hay nada imposible. Cierra tus ojos, habla con Dios. Eso es lo más importante en esta hora. Presenta tu vida delante del Señor para que tu fe pueda crecer, esa fe aún en lo imposible, y que puedas ganar, que puedas vencer en el nombre de Jesús. Señor, gracias por tu palabra, porque esta enseñanza fortalece nuestra vida y aumenta nuestra fe. En el nombre de Jesús, Señor, no permitas que Satanás nos engañe, haciéndonos creer que ya está, que ya perdimos, que no hay opción, que estamos condenados a la derrota. Reprendemos en el nombre de Jesús toda influencia de maldad en la mente y en el corazón. Y esta palabra, Señor, que pueda traer mucho fruto en cada una de nuestras vidas, para que nuestra fe sea sólida, fuerte, persistente, y que nos lleve de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, como tú nos prometes en tu palabra. Te ruego por aquellos, Señor, que están luchando en la batalla de la fe por temas familiares.
Ahora en el nombre de Jesús, restaura familias que se están desmoronando, que se están quebrando, familias que están siendo lastimadas. Restaura en el nombre de Jesús. Dale la fe suficiente para creer que eres un Dios de restauración, de reconciliación, un Dios que fortalece, Señor, la vida familiar. Te ruego en el nombre de Jesús en esta hora, por aquellos que se sienten débiles en la batalla de la fe, en medio de una crisis en la economía, en el trabajo. Ahora en el nombre poderoso de Jesús, que la fe crezca, que la fe aumente, porque tú eres nuestro proveedor, dice tu palabra, y nunca seremos desamparados por ti. Señor, en el nombre de Jesús, en quien tenemos poder y autoridad, te imploramos en esta hora, Señor, que los enfermos sean sanados. Aquellos que sienten opresión, Señor, y a veces no pueden dormir, sean libres en el nombre de Jesús. Te ruego a aquellos, Señor, que ven con un espíritu de pesimismo el problema, porque el problema los agobia, porque es pesado, porque se siente muy difícil. Ahora en el nombre de Jesús, fortalece esas vidas a través de la fe. En el nombre de Jesús, que puedan confiar en tu promesa de victoria, que puedan confiar en tu promesa, Señor, que son más que vencedores, porque nos amás con amor eterno. Señor, en el nombre de Jesús, ahora yo te ruego que traigas paz a los corazones, fortaleza a las vidas, porque tú estás aquí, porque tú estás en cada vida, en cada corazón. Sí, Señor.